Tema: diseño e interpretación de ítems por competencia. Asignatura didáctica de la biología, programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Docente especialista José Milton Olivella. Evaluar por competencia supone diseñar instrumentos en los que el estudiante demuestre con desempeño evidencias que puede realizar las tareas de la competencia exigida. Si se pretende formar a los estudiantes por competencia, es necesario que la evaluación que se realice a estos procesos también evidencien la adquisición y el desarrollo de estas competencias. Uno de los instrumentos más importantes de la evaluación como proceso educativo es sin duda las pruebas escritas. En este contexto, las pruebas escritas deben contener un enfoque más centrado en el desarrollo de competencias. Pero bajo esta premisa surgen dos grandes interrogantes. ¿Qué significa evaluar bajo un enfoque basado en competencias? ¿Qué características tienen este tipo de pruebas? Evaluar por competencias supone diseñar instrumentos en los que el estudiante demuestre con evidencias que puede realizar las tareas de la competencia exigida. Debemos entender como competencia el buen desempeño en contexto y no solamente la memorización repetitiva de los conceptos, de las leyes, de las teorías que se adquieren en el aula de clase. Ahora bien, debemos salir de las pruebas memorísticas y repetitivas para poder evaluar procesos cognitivos en la cual el estudiante ponga en contexto los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas en situaciones hipotéticas o en situaciones reales. Cuando elabore este tipo de prueba, tenga presente problematizar. Es decir, la pregunta debe ser un problema nuevo, donde el estudiante se enfrente para resolverlo teniendo en cuenta los conocimientos y las habilidades adquiridas. Esas tareas nuevas se deben contextualizar, no estar por fuera del ámbito real en el cual se desempeñan los estudiantes. No podemos olvidarnos de que para poder resolver el problema, primero se debe tener conocimientos. Recordemos que una competencia es saber hacer y ser en contexto. Por lo tanto, la primera premisa que estamos evaluando es el conocimiento. Y luego, cómo resolver situaciones, problemas a partir de ese conocimiento. Existen muchos instrumentos para la evaluación por competencia. Desde este momento nos vamos a enfocar en el formato de evaluación escrita de selección múltiple con única respuesta, porque este es el formato que principalmente se utilizan en las pruebas externas del sistema educativo colombiano. Llámese a prueba externa, la prueba saber,
en los diferentes niveles del sistema educativo. Prueba saber quinto, prueba saber séptimo, prueba saber noveno, prueba saber undécimo, prueba saber TIT y la prueba saber pro. Entonces, como el Estado nos evalúa a partir de estas pruebas saber diseñadas por el ICFES, las evaluaciones internas que los docentes diseñen deben estar lo más ajustadas posible al formato que el IFE utiliza para dichas pruebas. Vamos a mirar la estructura de estas pruebas para empezar nosotros a diseñar nuestras propias preguntas. De ahora en adelante no utilizaré mucho la palabra pregunta, sino que la cambiaremos por el término ítems, ítems por competencia. Aunque el formato de selección múltiple con única respuesta es el más utilizado, esto no quiere decir que sea el más fácil para diseñar. Los ítems por competencia no es simplemente elegir una respuesta, no es una simple pregunta de selección múltiple, es un ítem por competencia de selección múltiple con única respuesta, los cuales tienen una estructura compleja que permiten validar qué tipo de competencia se está evaluando. Las partes de un ítem de selección múltiple con única respuesta por competencia, y miren que hago la observación muy puntual, por competencia, son dos. El ítem contiene un contexto, al cual también le podemos llamar enunciado o tallo de la pregunta. Y en segunda parte tiene lo que llamamos las opciones de respuesta. En el enunciado o tallo de la pregunta, vamos a encontrar la premisa o las premisas donde se expone el tema, las habilidades, las competencias y los contenidos que se quieren interrogar o evaluar. Tengamos en cuenta que una premisa es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Es decir, cada premisa dentro del contexto nos brinda una información que puede ser verdadera o puede ser incorrecta. En el enunciado o contexto, las premisas pueden estar dentro de un texto continuo, como son los párrafos, o contextos discontinuos, como las gráficas, las imágenes, las tablas, un dibujo, una caricatura, etc. O podemos tener contextos mixtos, en la cual una parte sea un texto continuo y una segunda parte sea una gráfica, una tabla, como lo había dicho. La pregunta. La última premisa del enunciado es a lo que le vamos a llamar pregunta. Esta es una frase incompleta, una frase truncada, es decir, que no tiene sentido completo y que debe completarse de forma coherente y pertinente con las opciones de respuesta. Debemos detallar que algunas veces esta última premisa es un interrogante. Es decir, la pregunta puede ser una frase incompleta o podría ser en algunos casos una frase interrogativa.
las opciones de respuesta. En este campo encontramos enunciados, proposiciones, palabras o conceptos que dan respuesta a la pregunta que se hace. De estas opciones, una y solamente una será aquella que complete de forma cierta y suficiente a la expectativa de la pregunta enunciada. A esta opción le vamos a llamar la clave. Es lo que ustedes llaman la respuesta correcta. El término que vamos a utilizar es que esa opción que complemente valeramente a la pregunta es la clave. Las otras opciones de respuesta distintas a la clave se denominan distractores. Los distractores son quizás lo más complejo para diseñar en las opciones de respuesta. Por lo general, el IFE nos dice que en los distractores podemos usar un absurdo, lo opuesto a la clave, lo contrario a la clave, un error común, o sea, aquello que todo el mundo podría considerar correcto, pero que no lo es, o algo parcialmente cierto, pero que no responda suficientemente a la pregunta enunciada. Podemos ver en esta imagen el diseño general de una pregunta o de un ítem. Miremos que tenemos las premisas, varias, puede ser una, dos, tres, cuatro premisas, puede ser una gráfica, una tabla. La última premisa es la pregunta y debajo tenemos los distractores. Debajo tenemos el campo de respuestas o de opciones de respuesta, la clave y los distintos distractores. Es recomendable usar 4 opciones de respuesta para darle mayor validez al ítem desarrollado. Miremos algunos ejemplos en ciencias naturales, específicamente preguntas de biología, que es nuestro campo de estudio, y observemos la estructura de estas preguntas. Dice, las técnicas modernas de la biología molecular nos permiten reemplazar el núcleo de un óvulo fecundado por el de una célula somática de un organismo adulto. Ahí tenemos una premisa, nos están brindando una información. Al implantar este óvulo en el útero de una hembra de la especie, el resultado más probable será un organismo. Nos damos cuenta de que no es una pregunta, un signo de interrogación, sino que es una frase que no tiene sentido completo. Si miramos las opciones de respuesta, cada una de ellas inicia con una letra en minúscula, a pesar de que aparentemente es una oración y las oraciones se inician con mayúscula, pero no. Esta no es una oración, es una proposición que debe completar a la frase truncada. Tratemos de leerla nuevamente utilizando la opción A. Dice, al implementar este óvulo en el útero de una hembra de las especies, el resultado más probable será un organismo con características tanto de la hembra como el donante del núcleo. Miren que ahora sí tiene sentido completo. Utilicemos la opción B. Al implementar este óvulo en el útero de una hembra de la especie, el resultado más probable será un organismo idéntico al adulto de donde se obtuvo el núcleo implantado. Y así si leemos la última frase continuamente con la opción de respuesta, vamos a obtener una frase completa. La idea es poder
determinar cuál de las opciones es la más pertinente y coherente. En este caso, aunque no nos interesa, la opción correcta, la clave, perdón, sería la opción B, idéntico al adulto de donde se obtuvo el núcleo implantado. Si miramos esta pregunta, nos damos cuenta de que el contexto es una imagen. Luego tenemos la pregunta truncada o la frase truncada y las opciones de respuesta. Y en esta otra nos enfrentamos con un contexto mixto donde tenemos un texto continuo, un párrafo, y luego tenemos un texto discontinuo que debemos saber leer porque aquí nos brindan la información que debemos interpretar para poder responder acertadamente. Fíjense entonces que podemos diseñar preguntas que tengan textos continuos y textos discontinuos. Vamos a mirar lo que nos dice el ICFES sobre unas reglas generales para poder diseñar nuestros ítems por competencia. Evite usar eufemismos, es decir, palabras complicadas, palabras que las personas no conozcan de manera regular, por decirlo así. Prefiera un lenguaje directo, un lenguaje sencillo, sin sacrificar el nivel técnico y académico del proceso. Es decir, que el lenguaje que nosotros vamos a usar en el diseño de nuestras preguntas debe ser un lenguaje sencillo, pero técnicamente acorde al nivel académico del grupo de personas al cual estamos evaluando. Las gráficas, los textos, las gráficas, las tablas, las imágenes, solo se utilizarán si aportan información necesaria para resolver la situación problema. Esto nos indica que no debemos usar tablas, imágenes, dibujos para adornar la pregunta si realmente no se necesita analizarla para solucionar el problema. Pues la tercera recomendación es que debemos ser claros, no tener errores ortográficos, semánticos o de gramática, para que esto no confunda al evaluado. Y algo muy importante, cada ítem debe evaluar una competencia, debe evaluar un tema, debe evaluar una situación problema. No utilicemos ítems donde se presenten varias situaciones, problemas al tiempo. Cada ítem debe ser independiente y no proveer información para responder a otro. No podemos decir de la respuesta del punto anterior determine los siguientes aspectos. La validez de un ítem es independiente a la validez de otro ítem. Entonces, una pregunta, la respuesta de una pregunta no puede ser insumo para resolver la situación problema de una siguiente pregunta. Aunque en este momento deberíamos tomar algunos ítems como modelo para empezar a construir los nuestros, nosotros como docentes somos los que debemos diseñar las situaciones problemas, las preguntas problematizadoras para que nuestros estudiantes en contexto las respondan. Porque si
utilizamos preguntas prediseñadas, pues aquel que prediseñó la pregunta estaba en un contexto diferente al que nosotros nos desenvolvemos y nuestros estudiantes se desenvuelven. Por lo tanto, inicialmente tomemos modelos, pero debemos empezar a diseñar nuestras propias preguntas por competencia. En una prueba debemos tener en cuenta los niveles de complejidad. Sabemos que hay competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. Entonces, las preguntas de menor nivel de complejidad serán las interpretativas y las de mayor nivel de complejidad serán las de competencias propositivas. En este orden de ideas, nuestras preguntas deben incluir ítem de dificultad baja, dificultad media y dificultad alta, para poder definir cuál es el nivel de desempeño de nuestros estudiantes. Cuando diseñemos el contexto, debemos utilizar textos precisos, claros, puntuales. Si lo utilizamos con preguntas de premisas incompletas, este debe estar inmerso en el texto y se debe redactar todo el texto en forma positiva. Es decir, evitemos las negaciones. Si es necesario usar negaciones, estas deben hacerse en mayúscula y negrilla fija. ¿Por qué? Para que resalte y cuando el evaluado lea el contexto, su proceso cognitivo identifique inmediatamente de que nos están preguntando la negación. Por ejemplo, aquí tengo la palabra no y la palabra excepto, que se utilizan mucho en las preguntas donde lo que nos interrogan es algo negativo o lo contrario a lo que se está presentando en el enunciado. Cuando vamos a hacer las opciones de respuesta, asegure de que la concordancia gramatical entre las proposiciones del enunciado y cada opción. Es decir, que cuando leamos la opción, la premisa truncada, y continuamente leamos la opción de respuesta, esto debe tener un sentido literal. Mantenga la independencia entre las opciones, es decir, una opción no se debe complementar con la siguiente opción. Evite las opciones fácilmente descartables, es decir, que cada una de las opciones tengan la misma complejidad. Elabore opciones de respuesta de longitud similar. Si a una opción la escribimos con 3 palabras, mientras que la siguiente opción tiene 2 renglones, el estudiante puede confundirse y tomar la opción más larga por creer que es de mayor complejidad y sería la correcta. Esto es muy importante. En los ítems por competencia no debemos utilizar opciones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, A y B son correctas, o cualquiera de las combinaciones, o la frase no sé. Nuevamente, redacte las opciones de manera positiva,
Evite las negaciones al diseñar las opciones de respuesta y si es necesario, entonces utilice la negrilla y la mayúscula fija. Algo. En las opciones de respuesta, por favor no repita ninguna de las premisas que están en el enunciado porque podría confundir al estudiante evaluado y orientarlos hacia esa opción. Evite las opciones de uso de los adverbios como siempre, nunca, totalmente, absolutamente, completamente. Esto puede confundir al estudiante en el momento de leer y tomar una decisión. La clave no se debe ubicar siempre en la misma posición. Muchas veces dicen los estudiantes, todas las opciones eran la A, todas las opciones eran la B. Debemos distribuir la clave de forma uniforme o proporcionalmente en cualquier posición. Bueno, muchachos, esto es una orientación para el diseño de las preguntas por competencia. Muchas gracias. Estaremos comunicándonos a través de los medios que siempre lo hemos hecho.